Los Reyes, profesor titular y director del CIMOC en la Universidad de los Andes. Entre 2013 y 2022 fue director del Laboratorio Integrado de Ingeniería Civil y Ambiental, es ingeniero civil de la Universidad Industrial de Santander, magíster en Ingeniería Estructural y Sísmica de la Universidad de los Andes y doctor en Ingeniería de la Universidad de California en Berkeley. Su investigación doctoral, dirigida por el profesor Anil Chopra, se enfocó en la estimación de demandas sísmicas para el diseño estructural basado en desempeño. Bienvenido, profesor. Muchísimas gracias. Es un gusto tenerlos a todos aquí en este espacio. Agradezco al profesor Juan Francisco por estar aquí, a Carlos por acompañarnos en este espacio y a editar una charla más adelante. Tenemos que ver un pequeño cambio en la agenda. Yo voy a iniciar y a continuar. El profesor después de mí. Entonces, hacemos ese pequeño cambio que este espacio precisamente mostrarles a ustedes los avances de la ingeniería estructural, que se enteren de primera mano de qué es lo que está vigente en temas de proyectos más que todo, y también de edificaciones, sobre todo desde el punto de vista de protección sísmica. Y también algo muy importante que conozcan nuestro departamento, nuestra universidad, sobre todo la historia, que a veces muchos de ustedes no saben de lo que ha pasado en estos 75 años que lleva específicamente nuestra área de estructuras. Entonces voy aquí a abrir mi presentación para iniciar. Un momento. Esta sería. Un ratico que abre. Listo, creo que ya. Entonces, el título de mi charla es la universidad, los aportes que ha hecho la Universidad de los Andes a la ingeniería colombiana. Me gustaría iniciar con esta fotografía del profesor Alberto Sarri, uno de los íconos de la sísmica colombiana. Estas son palabras de él, se hizo una entrevista hace unos años antes de su fallecimiento, que ocurrió hace casi exactamente 10 años, y en esa entrevista reveló muchos detalles de lo que había pasado en el siglo pasado, antes de que algunos de ustedes nacieran. Entonces, en primera instancia, habla el profesor Sarria de reforma académica que se llevó a cabo para crear un programa de posgrado estructural. Ese programa de posgrado, en ese entonces, en 1974, fue el primero a nivel nacional. Y que tenía clases que no se dan en ningún otro punto de Colombia y en muchas universidades del mundo científicas que todavía eran bastante nuevas. Entonces, la Universidad de los Andes, como su vocación es precisamente marcar el camino, mostrar la luz, ¿cierto? En este tema de ingeniería sísmica, el profesor Sarria, que fue el primero. Diseminar el conocimiento, es decir, formar generaciones de ingenieros, obviamente ha sido la misión de la universidad y específicamente del departamento. En ese proceso, eventos como este se han venido organizando desde el año 73, cuando el profesor Sarria decidió hacer el primer congreso internacional, ¿cierto?, de ingeniería sísmica. E invitó a las personas más importantes de la ingeniería sísmica de ese entonces. Hoy en día se consideran leyendas de la ingeniería sísmica. Y que nadie se imaginaría que en el año 73 estuvieron en Bogotá, aquí, en la Universidad de los Andes. El profesor Goodman del MIT, el profesor Blumberg, muy conocido por el método Blumberg, que los que han visto comportamiento dinámica de estructuras conocen, y muchos otros aportes importantes de la ingeniería sísmica, el profesor James de Caltech, el profesor Percy de Berkeley, personalidades mundiales que estuvieron acá en esta universidad, compartiendo espacio con todos los estudiantes y profesores de ese entonces. El profesor Sarria publicó
geológicos, minería sísmica, métodos geofísicos, terremotos, infraestructura, dinámica terrestre, introducción a la ingeniería civil, ¿cierto? El profesor Luis Enrique García Reyes, segunda personalidad fundamental en este proceso de la universidad, obviamente estudiante del profesor Sarria, publicó este libro, Dinámica Estructural Aplicada al Diseño Sísmico, como parte, digamos, esencial del curso de comportamiento dinámico de estructuras. El profesor Escamilla publicó la primera versión. El profesor Escamilla trabajó en 3 universidades, siendo los Andes, digamos que la segunda, la nacional, es la considerada los Andes que la misma, ¿cierto? Y a la Escuela Nacional de Ingeniería, la esposa, porque no, tiene su punto. Está de las cosas, los Andes, y la escuela, porque fundó la Escuela Nacional de Ingeniería, ¿cierto? La Escuela Colombiana de Ingeniería. Entonces, esta carátula que está acá era la segunda edición que se publicó en la Escuela Colombiana de Ingeniería, pero la primera versión de este libro, que no encontramos la carátula, ¿cierto? Que fue el año 1978-79, fue publicado en la Universidad de los Andes. Recientemente publicamos este libro, el profesor Leopoldo Sánchez, que también ha hecho parte de esta área de estructuras, ha publicado también varios libros, Introducción a la Confiabilidad y Evaluación de Riesgos, Reliability and Life Cycle Analysis of the Operating System, y otros muchos que no voy a traer aquí a colación. Desde este punto de vista, se han graduado muchísimos ingenieros civiles cada semestre, cada año, con formación que es de primer mundo. Los profesores que ustedes tienen en todo lugar de ingeniería civil son profesores que bien podrían estar dictando clases en los Estados Unidos en una universidad top, ¿cierto? Pero que decidieron estar en Colombia y decidieron ser sus profesores. Entonces, es algo que ustedes deberían valorar, ¿cierto? Y muchas personas, cuando van a hacer un proyecto en la universidad, precisamente llegan a esa conclusión. Lo que estoy recibiendo acá, yo pensaba que iba a ser 3 veces mejor, y parece que en algunas clases, las clases que tomé los Andes fueron mejores que las que estoy tomando acá en Berkeley, Stanford, MIT, o lo que sea que ya queramos hablar. Eso usted va a vivir más adelante en su vida profesional, pero yo les anticipo, ¿cierto? Que la calidad que tiene la universidad es supremamente alta y la calidad de profesores que están acá es muy importante. Iniciamos un hito importante de la ingeniería colombiana que espero que ustedes conozcan, es la Asociación Colombiana de Ingeniería Sísmica. Esa Asociación de Ingeniería Sísmica fue fundada en un salón de clase de la Universidad de los Andes en el año 1974, como lo narra aquí en este texto el profesor Sarria, ¿cierto? Logramos fundar en la Universidad de los Andes la Asociación Colombiana de Ingeniería Sísmica, ¿cierto? Ahí hay una foto del profesor Sarria, el profesor Luis Enrique García, que fueron los líderes de la fundación de la Asociación Colombiana de Ingeniería Sísmica, que desde ese entonces se encargó de todo el tema normativo desde el punto de vista sísmico en Colombia. Hay una foto del edificio de Andrés Viejo. Ese es el edificio de la Universidad de los Andes. Ese edificio de ingeniería que está donde está el W actual, fue demolido por una razón. Era sísmicamente vulnerable, ¿cierto? O sea que dentro del Departamento de Ingeniería Civil ha estado el tema sísmico, ¿cierto? Desde su inicio. Aquí tengo que muestra el estudio de amenaza sísmica que se condujo en el año 72 por Atuesta, ¿cierto? Un estudiante, seguramente el profesor Sarria. Más adelante, la revisión del año 78 del profesor Sarria, están las referencias de esos estudios, que están aquí en la biblioteca de la Universidad de los Andes, y esa fue la amenaza sísmica que en ese entonces se publicó. Este es el daño de esas máquinas. No sé ustedes, pero yo los veo muy parecidos, excepto que algunas pequeñas zonas que cambiaron los límites y demás. Quiero decir que el trabajo que hizo el profesor Sarria hace más de 50 años fue de muy buena calidad, ¿cierto? Con las pocas herramientas que tenía, un trabajo excelente. Aquí está la versión de 181 en la Asociación de Ingeniería Sísmica, regularmente publica
documentos que llaman el 100, que publicaron en el 81, cuando sucedió el sismo de Popayán. Entonces dijeron, oiga, ¿por qué vamos a construir las nuevas construcciones que tenemos? Y decidieron hacer una reconstrucción usando este documento de la edición 81. Y con todo fue, lo establecieron como la entidad que tenía que hacer el código. Y este documento de la Asociación Sísmica, pues lo que es fácil, ¿no? Simplemente adoptó el documento que ya estaba escrito en la edición 81. Entonces, de ahí en adelante, la Asociación de Ingeniería Sísmica se ha posicionado como una entidad que se ha encargado de los procesos de actualización normativa, cierta proposición de amenaza sísmica y demás, que es un trabajo que viene atrás, obviamente inspirado por el profesor Sarria y el profesor Luis Enrique García Reyes. El profesor Luis Enrique García Reyes, que está aquí en la fotografía, dictó clase en la universidad hasta cuando, hace 5 o 6 años, ¿cierto? Personalidad, desafortunadamente ya no dicta clase en la universidad, pero es una gran personalidad que tenemos aún el gusto de tenerlo con nosotros. Estos han sido los códigos que se han en todos han participado profesores de la Universidad de los Andes como líderes de estos procesos desde el comienzo, el código del 81, bueno, no el código, el documento del 81 de la visión, el 84, del 98, del 2010, en sus mismos colegas, ¿cierto? Que hay en cada una de las impresiones que se han hecho incorporando diferentes decretos y demás. Estos códigos, por ejemplo, empecemos con el del 84. El director fue Luis Enrique García Reyes, profesor de la Universidad de los Andes, el que está a cargo de todo el tema de amenaza sísmica, además el profesor Humberto Sarria, ¿cierto? También profesor de la Universidad de los Andes y el profesor Millán, que también participó en la elaboración de ese código. En el 98, lo mismo, tenemos a Luis Enrique García Reyes como coordinador general de ese documento. Después, en el código del 2010, ya el profesor Sarria estaba un poco retirado y empiezan a aparecer cada vez más, ¿cierto? Ahora vamos a tener, entonces, bueno, el profesor Francisco Correa en la futura actualización del código, tal vez, lo que sea, ¿cierto? Tendremos allí en la siguiente, digamos, proceso normativo, ¿cierto? Ese tipo de cosas. Hay investigaciones de impacto normativo que han hecho en la universidad. Una muy importante fue la evaluación de las causas del colapso del edificio Space. Como ustedes saben, el edificio colapsó porque estaba mal diseñado y tuvo un impacto normativo porque allí el Ministerio de Vivienda y demás aparecieron una serie de exigencias que eso no se debe repetir. Lo que pasó en el colapso del edificio Space, este estudio estuvo en el profesor Luis, participamos todos los profesores del grupo de investigación. Por aquí está Juan Francisco Correa como coordinador general, por aquí estoy yo como especialista en estructura, por ahí está el profesor Fernando como especialista en materiales, cantidad de nombres, asesores internacionales, como el profesor Leto Sosen, Antonio Fiorate y Eduardo Alonso, asesor nacional del profesor Luis García, por supuesto. Este trabajo mereció el premio Outstanding Journal Paper de la SC del 2018. También trabajamos fuertemente en investigaciones que sirvieron para escribir el documento 612 P17, que es un documento para el reforzamiento de construcciones existentes en tapia, pisada y adobe. Lo hicimos ensayos en esa laboratorio y al final logramos que este documento se pudiera publicar. Hicimos investigaciones aquí con el profesor Mauricio Sánchez, Juan Francisco, ¿cierto? Para establecer la carga de diseño de puentes, el Código Colombiano de Diseño de Puentes del 2014, tal vez este, 2014. Los mapas de viento, la última versión, yo estoy a cargo de hacer la actualización de los mapas de viento, porque pues en ese momento no había nadie que lo quisiera hacer. Entonces, pues por eso lo hice. Pero si hay alguien que lo quiere hacer, súper, que lo haga. No tengo ningún problema.
Microplanificación sísmica, el profesor Guillermo ha sido abanderado en este tema por muchos años. Hicimos en la universidad la microplanificación de Bogotá, en compañía del Servicio Geológico Colombiano, en ese entonces Misiones. Y aquí hay otras que se nombran ahí, en el área metropolitana del Valle de Aburrá, en el Valle del Cauca, en Ibagué, la alcaldía de Popayán, Manizales, en fin, hay una gran cantidad de microplanificaciones sísmicas, también internacionales. En Ecuador se han hecho microplanificaciones sísmicas de parte de mí. El profesor Luis Sergio Amaya, un profesor de estructuras que se interesó por estudiar los ojos, ¿cierto? Pasó el análisis de los movimientos de los ojos. Y en ese entonces, sin querer, de hecho, creo que el primer paper, una revista internacional, en la universidad, en el departamento de Tenerife, fue el profesor Amaya. Fue con ese interés por los ojos y demás, a usar el análisis estructural para analizar ojos, fue el primer desarrollo del departamento de biomédica de la Universidad de los Andes. Entonces, ganó el Premio Nacional de Ciencias de la Fundación Alejandro Ángel Escobar. Y bueno, si no la historia del departamento de biomédica, este profesor de estructuras fue uno de los íconos del desarrollo del departamento de biomédica de la universidad. Aquí el profesor Fernando, ¿cierto? Profesor Fernando, quien tiene una patente, ha venido trabajando un poco de esa temática, una patente de un sensor de presión capacitiva, ¿cierto? Que tiene que ver con esta temática ocular. Nosotros también hemos sido, la Universidad de los Andes ha sido pionera a nivel nacional y latinoamericano. Aquí se construyó el primer laboratorio en Latinoamérica, tal vez en toda América, que podía ensayar edificios a escala real. ¿Sí? Eso fue construido por el profesor Alberto Sarria. Aquí hay una imagen que muestra ese laboratorio. Si ustedes se dan cuenta de las medidas, los números de reacción tenían 16 metros de altura. El edificio que está ahí adentro es un edificio real, ¿cierto? Que se ensayó dentro de ese laboratorio que se construyó precisamente para hacer ese ensayo. Ahí vemos los números de reacción. Aquí se colocaron actuadores para aplicar las cargas a ese edificio. Ahí vemos un poco la distribución. Eso estuvo involucrado el profesor Alberto Sarria, estuvo involucrado el profesor Luis Enrique García y el profesor Villamil. Aquí está otra figura. Estas curvas de Peugeot, ¿cierto? No está el año, pero esto es de hace 50 años. ¿Cuándo uno se podría imaginar que hace 50, 60 años podríamos tener la curva de Peugeot, cómo varía la fuerza lateral contra el desplazamiento, la medida máxima del edificio, ¿cierto? Experimental, esto no lo he hecho con computadores, esto es empujando el edificio real, conectores y haciendo la curva de Peugeot real. Entonces, algo único, no solo en Colombia, sino creo que en toda América. Entonces, el desarrollo de laboratorios desde el comienzo, desde la mano del profesor Sarria y posteriormente el profesor Villar, pues ha sido algo importante, un aporte importante que ha tenido la universidad a la ingeniería colombiana. Aquí tenemos el laboratorio de modelos estructurales, en el cual el profesor Juan Francisco participó en el diseño de la mesa vibratoria, trayendo las ideas de la Universidad de Nevada en Rey, donde habían mesas vibratorias similares. Actualmente estamos trabajando en poder aumentar el número de grados de libertad de la mesa vibratoria, el número de reacción que tenemos allá, se han hecho ensayos muy interesantes como ese que está ahí, donde tenemos un número a escala real que simula una edificación de 5 o 6 pisos, varios estudiantes involucrados en todos estos procesos. Aquí tenemos que ganó el profesor Villamil. El profesor Villamil falleció en el año 2020, como ustedes saben. Él fue el director de CITEC, que era el Centro de Innovación de Salud Tecnológico, director de CEDERI, que era el Centro de Estudios sobre Desastres y Riesgos, y el director del CIMEC, que es el Centro de Investigación de Materiales y Organizaciones. Nosotros hemos continuado. Los otros centros, pues ya se cerraron, ¿cierto? Solo continúa el CIMEC, de esos tres que están ahí.
Se han hecho muchísimas publicaciones en los últimos años, tenemos más de 90 publicaciones en revistas internacionales de gran impacto. Eh, Aquí tenemos varios premios que han ganado la expresión del grupo, ya mencioné este, el profesor Juan Francisco fue reconocido como CIFEL, fue presidente de la Asociación Colombiana de Ingenieros Estructurales, fue presidente de la Asociación Colombiana de Ingeniería Sísmica y actualmente es director de Comité de Visión, que es el que se encarga de hacer las propuestas de cambios normativos a lo que a futuro se van por las normas de distintos colombianos. Aquí estoy yo, soy actualmente director del título B, que es el título de cargas, también dentro de la Asociación Colombiana de Ingeniería Sísmica, un reconocimiento docente en 2019, reconocimiento al profesor Luis Llanín, Luis Enrique García, de Juan Francisco, de la CEI, Design Award, de la American Politics Institute, premio de Sánchez, para el estudio que hicimos en el tema de tierra, el profesor Luis Enrique García, fue profesor en Erasmus, y algo muy importante que solo se ha dado una vez en la historia es que el profesor de la Universidad de Estudios colombiano fue presidente de la SAI, de la American Country Institute, en el año 2008. Eso, repetir, ¿cierto? Los presidentes de la SAI son americanos, ¿cierto? Nadie fuera, no solamente de Estados Unidos, sino es colombiano y profesor de la Universidad de los Andes. Es un honor para nosotros haber tenido esta excelente persona que ha jalado todo el tema normativo en Colombia, del cual nosotros, como profesores, tenemos su deber para seguir aumentando. Ustedes, como estudiantes, no podemos que ustedes sepan todo esto, porque muchos de ustedes no tienen ni idea de que esto pasó, ¿cierto? Y en la Universidad de los Andes, esta universidad realmente quiere, ¿cierto? Este departamento fue sí, y qué será a futuro. El impacto externo, el profesor Juan Francisco ganó un reconocimiento en el año 2020, como investigador destacado en este reconocimiento en 2023. El profesor Melissa Sánchez también tiene un reconocimiento en los premios de la UIA. Esta fue nuestra primera estudiante doctoral que tuvo una titulación de Carlos Mellon University y de la Universidad de los Andes, a nivel de doctorado. ¿Cierto? Un trabajo que hicimos de simulación a gran escala en toda la zona de Bogotá. El estudiante de maestría, Sebastián Bernal, ganó, asesorado por el profesor Juan Francisco, el concurso Alberto Sarria. Y aquí hicimos mañana. Hicimos mañana porque no los premios. Esta fue la última edición de la Congreso Colombiano de Sísmica. Iván se ganó por su tesis de maestría el premio Alberto Sarria. Iván fue asesorado por Juan Francisco y por mí. Y Daniel Ruiz se ganó el premio Alberto Sarria a doctorado y fue asesorado por mí. O sea, nos ganamos todos los premios que había en ese evento. Hemos hecho muchos proyectos con diferentes entidades públicas, privadas, ¿cierto? Es una actividad que se ha ido fortaleciendo, digamos, hasta el gobierno actual, al gobierno anterior. El gobierno actual ha sido duro navegar, pero estamos mirando hacia un futuro prometedor, hacia algo que a futuro vemos nuevas tecnologías, vemos inteligencia artificial, vemos las herramientas que nos van a mostrar los siguientes conferencistas en esta charla, no lo que realmente hace el cambio de la infraestructura, el compromiso que nosotros pusimos, y sobre todo desde el punto de la estructura, el punto de vista estructural, podemos aportar al país. ¿Cierto? Ahí fue una visita de micro, y ninguno de los docentes que pudieron estar allá llegaron con la boca abierta, saber lo que se está construyendo hoy en Colombia. ¿Sí? El tipo de obras que se hacen y el que tienen estas obras, que es un alto. Desde el punto de vista del CIMOC, hemos trabajado en los últimos, estos son los últimos 5 años, en 24 proyectos de investigación de consultoría, están los últimos 8 años, 2024, 24 ingresos para proyectos de investigación y consultoría. Esos, lo que yo creo que es muy
importante este número que está aquí abajo. Hemos contratado en el CIMEC más de 100 estudiantes, pero hemos podido pagar algunos su maestría, a otros le hemos podido apoyar con su pregrado, ¿cierto? Y a otros le hemos podido pagar su doctorado. Y por eso, ahora, esta cifra de arriba tiene valor, ¿cierto? Y es porque estos proyectos lo que permiten es precisamente que ustedes eventualmente hacer su maestría como asistente graduado del CIMEC. Pues afortunadamente actualmente no tenemos mucho, pero esperamos poder sacar una convocatoria para contratar asistentes graduados como lo hemos hecho en años anteriores. También tenemos aquí a continuación unos 8 nuevos estudiantes doctorales que actualmente están trabajando con varios profesores del CIMEC. Aquí voy a pasar rápidamente a Esteban, quien trabaja en modelos de riesgo para la intervención de puentes, estudiante doctoral del profesor Francisco Correa. Está aquí Miguel Julián Daza, estudiante doctoral que yo asesoro, que trabaja en las superficiales. Esta es una de las simulaciones que hicimos en BBB, precisamente que aquí está en el lado de la montaña, está en el lado de la ciudad. Lo que uno ve acá es que las ondas llegan aquí al depósito y se mantienen. Eso es que en la superficie hay onda móvil y onda voz. Eso es medio desconocido porque se queda como en el campo de la física y demás. Entonces es algo que tenemos que abordar desde el punto de vista del doctorado que ya también es asesorado por un profesor en Francia. Varios Oliveros que le han visto, pero aquí está Carlos, y aquí está Carlos. Carlos Oliveros que trabaja en comportamiento estructural de notas de WC. Un idea plástico, porque plástico es como lo que hacen los juguetes, ¿cierto? Aquí estamos hablando de un plástico que es reforzado con fibras vegetales. Pues tienen realmente unas capacidades y unas prestaciones superiores al plástico convencional. Aquí están los ensayos que usan, esa vibratoria, lo que sea, ¿cierto? Gran cantidad de trabajo financiado por la empresa Parker. Estimación de la carga, la capacidad de carga de puntos con inteligencia artificial, a cargo de Sebastián Espinel. Juan Sebastián, por ahí está. Juan Sebastián Espinel ha estado trabajando con nosotros en el CIMEC en su maestría, doctorado, ¿cierto? De muchos proyectos, una relación muy interesante que tenemos Juan Sebastián desde hace muchos años. Esperamos que ya pronto pueda terminar su doctorado. Natalia Serén está trabajando en construcciones en tierra, sobre todo con esta ola del tema ambiental y el tema de la emisión de carbono, reducir las emisiones. Obviamente la tierra tiene algunas potencialidades desde el punto de vista ambiental y de reuso, y eventualmente también de autoconstrucción para personas de bajos ingresos y demás. Estamos hablando de esa potencialidad y queremos a futuro tener una normativa como esta que hicimos para la evaluación e intervención de construcciones patrimoniales para la vivienda en tierra. Aquí está Emerson. Emerson está en una tesis muy interesante en todo esto que ustedes ven alrededor de la ciudad, de las viviendas que vemos en los barrios populares, que son viviendas de mampostería simple. Esas viviendas nunca han ensayado en el laboratorio en escala de 2 pisos. Aquí en la universidad hicimos ensayos hace unos 10 años, tal vez, ¿no? O más, donde ensayamos un piso. Pero a 2 pisos nunca se ha ensayado, nunca han mirado si las opciones de reforzamiento que se proponen son efectivas. Pues en el papel funcionan, pero quién sabe en la realidad si es cierto. Planeamos hacer ensayos en mesa laboratoria con Emerson pronto sobre esta temática. El tema de determinación de coeficientes de diseño para puentes, tenemos a Diego trabajando. Diego no está por acá, está en Brasil paseando. Mentiras, ¿en qué es? En un curso, ¿sí? Tomando un curso de estas temáticas. Y bueno, esperamos tener una propuesta de lo que a futuro se debería hacer en el Código Colombiano de Puentes coeficientes de diseño. Tenemos evaluación del riesgo sísmico y sobre todo la microzonificación de ciudades con Carlos Lozano. Podemos actualmente está vinculado al UNICEF y también tenemos un proyecto muy interesante en el cual participa Paris Saclay, pero actualmente tiene doble programa con Paris Saclay. Va a estar en Francia el próximo semestre por 2 años y después regresa a la universidad para terminar su doctorado. Y bueno, eso es lo que me quería mostrar del grupo SINOC. En el cual tenemos gran motivación
y vemos el futuro como algo muy excitante, con mucha potencialidad, en el cual ustedes son parte del desarrollo de ese futuro de la Universidad Colombiana, ¿cierto? De sus diferentes intereses. Listo. Entonces, les voy a aquí con Ángela, que continúa con la agenda académica. Listo, bueno, muchas gracias. A continuación, recibimos al profesor Atorot Asisinamini, es director del Centro de Tecnologías Innovadoras para Puentes y Construcción Acelerada en la Universidad Internacional de Florida. Ha sido fundador de centros de investigación como NABRO y ha liderado numerosas iniciativas en ingeniería de puentes a nivel nacional e internacional. Es doctor en ingeniería por la Universidad de Carolina del Sur. En 2015 fue reconocido como White House Champion of Change Transportation Innovator por la Casa Blanca y ha recibido al menos 19 premios por sus contribuciones al diseño y construcción de puentes. Bienvenido, doctor. Thank you. And congratulations that instead of listening to that beautiful music outside, you're attending here. So I hope that you'll enjoy some of the material that we are trying to share with you. It's a pleasure to be here, and thanks to Professor Juan Carlos Reyes that invited. Basically, we've been working with each other for several years, and so I called him. I said I would be interested to do some collaborative work, and also Progress. I think you're good, yeah. And also had some Students actually to come. Are we good to go? Okay. All right. I'm just going to share is that PowerPoint? Yeah. There we go. Okay. All right. So, ¿Personas que están acá escuchan bien? ¿Sí? O acercamos más el micrófono acá. ¿Está bien? that's good? Yeah. I'm good? All right. Okay, good. So what I'm going to share with you is really looking at the way I see the future of the bridge engineering and how we are evolving, at least in US, okay? And I think pretty much my feeling is that we are going to see the same thing around the world. The history, actually, the recent history of the bridge engineering in the US goes back to November of 2020, when the previous administration, President Biden, signed the bill, we know it as a bill, basically as a law, to invest quite significantly in the infrastructure area. Okay? Actually, that investment right now, despite what you hear, it is going on right now. Some part of it is cut, but for most part, it is continuing. The whole objective of the November of the 2020 President Biden bill was that in order for us, This USB. no, I can just use the regular. The whole thing was that in order to be in forefront of the different areas worldwide, and in order to improve the competitiveness of the industry in the US, we have to rely on technology. We have to take advantage of it and try to develop new ideas outside the box. So every agency took that instructions and developed their own internal document. US Department of Transportation developed this document right here. Actually, you can Google this document. And I encourage you, if you are in the transportation, bridge engineering, you may want to read this document. It's a very rich document.
It's called the 2022-2026 Research, Development, and Technology Strategic Plan. And that became basically the Bible of the action for the US DOT. We have a program in the US called the University Transportation Centers. It's an extremely competitive process. For example, the US DOT funds 20 Tier 1, 10 regional UTC, and 5 national UTC, okay? Each one of them concentrate in one thing. So even though, for example, these are all University Transportation Center, but each one of them concentrate in something. And the whole idea was that in the 2022 competition, anyone that was submitting basically a proposal to this University Transportation Center competition, they had to basically follow this document. It didn't say that, but it implies, when in the request for proposal comes in that one of the richest document is the 2022-2026, basically the strategic research program, that's. In fact, when I was writing the proposal, we had the draft of this document, but they said the draft is very close to the final document, so we just had to use that. So this document really became the guidelines for everything that we wanted to do in the bridge engineering in the US. Now, in our case, actually, we are one of the very few universities that have been continuously selected in a very competitive process by the US Department of Transportation in 2013, 2016, and 2023 competition as to receive one of the University Transportation Centers. The way it works, you are selected 2016 and 2023, you get 5 years funding. Each year you get about $2 million. So we get about $2 million. But you have to work with the group of universities, and I'll tell you who we are working with. So in the 2023, based on the information that we had, we used to be in 2013 and 2016, we were just Accelerated Bridge Construction University Transportation Center. Probably most of you have known us for that name, ABC, UTC. But because of that document, and we were kind of facing a dilemma, because on one hand, the US DOT told us that you have to concentrate on the innovation, innovative technologies and all that, but everybody knew us for ABC, Accelerated Bridge Construction. So that's why this name came in. We said, we are going to take the AB, we're going to keep the ABC because we are going to continue working on the ABC, but develop the next generation of the ABC. But at the same time, we're going to basically try to develop the innovative bridge technology. Now, if you are civil engineers and you are specializing in the structures and you have interest in the bridge, I would say these are very exciting times. Okay. Why is it exciting? Because the traditional impression that civil engineers do certain things and the computer scientists do certain things, electrical engineers do something, and then the mechanical, it's not there. Right now, the bridge engineering is really multidisciplinary. And I'm going to give you some examples of it, why I say. Multidisciplinary means that in order to solve a problem, you have to have an expertise in your team. You don't have to be an expert with everyone about anything, to all the subject. You do not have to be jack of all trades. But you have to know the basics of it so you can communicate with the electrical engineer, mechanical engineers, okay, with the computer scientists. So right now, I work on projects that I have computer scientists in my team, I have electrical engineers, and I have mechanical engineers in my team, because I need them. I cannot be the era of working one PI, one subject is over a long time ago.
So that's what I'm saying. These are very exciting times. I don't believe there is any major that is as diverse as the civil engineering. In fact, in the infrastructure area, just imagine, infrastructure area is very much related to the civil and environmental engineering department, right? Now, in that area, I will argue electrical engineers, mechanical engineering, and all the engineering really, they need to be involved with the civil engineers. Civil engineers need to lead the way, but they need those expertise in order to solve a problem, okay? So this is our history, and this is why these are the universities that we are working with, okay? For example, we are working with university, these are partner universities, University of Nevada, Reno. Right now, Mohammed Mustafa left, and Mustafa Tazrev is our contact. University of Washington in Seattle, John Stanton, and those guys. University of Oklahoma, FAMU, Texas A&M, and University of Georgia. These are our partner universities. We work very collaboratively. All our projects, for example, I have projects that all the universities are involved, but everybody does something. For example, development of the next generation of the asset management system, bridge asset management system. It's so diverse, it's so rich that I need the expertise of everybody. And certain universities are known for something, okay? These are, I won't go too much, but these are what we are concentrating. Basically, these are some of the stuff that we are concentrating, okay? I'll give you a copy of these presentations so you can take a look at it. This was a cover page that we use, but really, if you look at it, artificial intelligence, how do you repair some of the advanced repair, some of the advanced monitoring, and trying to make a decision? When do you, for example, take a timely actions? Okay, some of the new accelerated bridge construction system, decision making really is nowadays. If you want to make a decision, you say, I have so much money, and I have so much bridges that I need to maintain or try to keep up with. So what is the best way? What is the optimal way of trying to spend that money? That's where this decision comes in. What is the impact on the businesses? What is how do I monitor? How do I alert the owners so that they take a timely action? Okay. How do I take advantage of some of the advancement in the sense of technology and all that? So those are some of the things that goes into it. Okay. So we have to take advantage of all these technologies. Okay. I'm going to give you now what I'm going to do. I'm going to give you very briefly, although I'm not going to elaborate on each one of them, just samples of some of the areas that, for example, we are working. In fact, all of them goes into the development of the next generation of the asset management system. Okay. For example, this is we are working on some of the advanced methods of trying to how to monitor, how to inspect the bridges using drones, LiDARs, and so on. Technology is there. We just have to use it. How do you inspect it? For example, we have this inspection method that's based on the magnetic method. Just like, for example, you go to a doctor, for example, do MRI, right? So this idea, the way it works, when you, just in a simple term, when you have a magnet, you have a steel bar, when it creates basically flux, the flow, magnetic flow, and then there is a iron oxide, basically the steel has corroded, the flow changes. You can put a Hall effect and you can monitor for example, the change, and you can tell where the corrosion is. And anytime in the signals, you get something like a sinusoid goes up and down, that means that now you have a corrosion activity in there. Okay. Now we have verified that. We have taken some segment of the bridge. We have brought it to the laboratory. We have tested bridges in the field, for example, the bridges that have a post-tensioning rods going in one directions, and we have inspected them. So our graduate student goes to the field and do a test, and these are some of the signals that we have received. For example, in one example, we identified a couple of locations that we said there is a possibility of corrosion here. It's not 100% proof. For internal tendons works
little bit less accurate than external. External tendon, we are extremely accurate. And good enough, they had a borescope and they went there, and then there was a corrosion activity. So this is one example. 3D printing. We are using 3D printing automation in the structural engineering, in bridge engineering, in a building. I think by the time you guys are in the market, you better get familiar with automation and the 3D printing with the concrete. Okay, it may not replace everything that we are doing. I think the 3D printing and automation is going to be a tool human is going to work in a hybrid form with the machine in order to complete the structures in different ways. Okay, so it's a really good opportunity. If you have that, get involved. We are using ultra high performance concrete for the printing. Why do we do that? This is just a scale-wise. You see that this is a conventional concrete, and this is a UHPC. Okay, UHPC has a strength 5-6 times more than a conventional concrete. It has a several times more tensile capacity. It is very durable. Okay, it takes years and years in order to moisture to penetrate through it. Okay, so we are using UHPC in the printing, but we use 3D printing not as a toy, but we are trying to solve problems. For example, let's say I want to construct, let's say, a pier or a bridge pier. What I can do, rather than having a wood formworks, what I can do, I can print a shell out of a UHPC. Bring them to the side, put the steel cage inside, put the cap in, and then fill it with the concrete. So the shell becomes permanent portion of the structures, and on top of that, because it is made of UHPC, nothing penetrates through it. Okay, so we've done quite a bit of a test with these things. Let me just show you some. These boxes that you see, these are very early on. These are printed, 3D printed. This is just a very, very early on. This right here is a 3D printer for the printing of hollow columns. Okay, so it has a platform. Now we have an automated way of fitting this. There's a platform over here. You place all the reinforcement. It's inside. Okay, the platform moves from the top to the bottom, and then you are depositing the UHPC, and then you're printing the column with it. Okay, what you see right here, this is a 3D printed column with the UHPC. Now imagine if you have a major bridge that you have, for example, 200 columns. You can print this. You can print anything, actually. These are the printed ones. And we have some test results with this. I'm not gonna. This is another one for example, shorter span bridge. I can print these shapes, put them side by side, put the steel over here, and then fill it with the concrete. Okay, so this is basically the printer that's going. Basically, it's just printing. So I'm going to just skip a little bit here. So you can print anything that you want. Okay. Here is you can see, for example, here is the units are printed, put it side by side, and then we've got some connection over here that is under the gravity actually locks in, so there's no need for mechanical action. Okay, so these are the things that nowadays we can do. Anything that you can print. What we are doing is layer by layer. In this layer by layer 3D printing is a very fast. Okay, we are right now actually building a facility so we can print actually full house this size or anything that we want. So that's coming by end of the summer. It's going to be operational. But what we have done layer by layer, it's been around for years. The problem is that you have this layer, the bonding between this layer and this layer is not really perfect. So you don't have a homogeneous
structures. Okay, so 20 years down the road, if you have some service life problem, nobody cares if you construct that structures using a 3D printing or conventional. If you have a problem, you have to replace it. So what we are doing now, the UHPC is being very difficult to spray like a shotcrete because there's lots of steel fibers. We've been able to modify our equipment and be able to spray UHPC at the same time as we are printing. Okay, that way all the layers are being left together. Okay, so I don't have it. Actually, we are doing at the nozzle level now. So we have a major project with the US Army Corps to develop technology so they can print anything in the field using local material with the UHPC. Okay, so I'll give you, for example, this is sprayable concrete. This actually, if you guys have access to engineering news records, just last week there was a very good article on some of the work that we did on this sprayable concrete. Many magazines have picked up this one. So because of the lots of steel fiber, it's been very difficult to spray UHPC. But we've been able to modify the mix and the equipment. And August of 2024, we were able for the first time in the US to go to the field and repair a bridge abutment using a sprayable UHPC. And I'm just going to show you one. So here you can see basically it's very fast, okay? Shotcrete has been used for years and years, but the shotcrete with the UHPC has been extremely difficult. That's why, because everything breaks down, you have to approach it as a system, okay? And if you don't, then it gives you really a headache. So now we are combining this one with a 3D printing, layer by layer, okay? And then the other thing that we are doing is now we have lots of steel fibers and steel culvert, okay? And they need to be repaired. So we are repairing now. These are still at the experimental level. We have not really finalized it yet, but it's very promising. And in fact, it's very nice because the steel culvert has a natural corrugation, and that allows us to fill the gap. Okay, so I'm just going to show you that you can basically go overhead, everything. Okay, so you can have a concrete culvert, you can have a steel culvert, whatever you have. You can really, with this sprayable UHPC, you can fix it. You can go all the way to maybe 40, 45, 50 millimeter in thickness. But you have to follow certain procedures, okay? So let me just go with and you can see that you can basically shotcrete overhead and so on. We are active, for example, in the areas of developing the bridge system. This is a steel bridge system that's called simple for dead load, continuous for live load. You put the girders, I-beam boxes side by side over the pier. You cast the concrete. This is an accelerated bridge construction version of it. You can take boxes, you can put the concrete on top of it. You can and then connect them over the pier. Now, one thing that we do, anything that we do basically at our center, we really apply to the field right away. This is one of the bridges that was constructed, okay? You can see, basically you construct these units, you bring them to the side, the traffic interruption is minimized, and there you have it, okay? And then we took that idea, we extended to the seismic regions, okay? We developed a concept on how to do the ABC in seismic areas. We developed the details. We did component testing before doing a shake table test. And then we took it to University of Nevada, Reno, is one of our partner universities. We constructed a 1/3 the scale model of a bridge to a span, and then subjected it to the
basically a ground motion, Sellmeier ground motion. This particular test, we just increased the intensity proportionally. And this one was, I believe it was a 2.5 times the maximum credible earthquakes that you can have. And the whole idea was that we wanted to see that capacity protected elements are protected and the damaged plastic hinge forms over here. I actually don't like this connection. I like to have a layer of UHPC over here so plastic hinge moves away from it, because in that area you can have a damage very hard to inspect. And finally, I'm going to show you this one. This is another bridge system that we have developed. We have developed the second and third generation of it, but the first generation, basically you take a steel plate, you make a C shape out of it. So there is no fabrication, it's just a bending by press brake. You can see the shape over here. You put a deck on top of it, you see the C shape, and the bottom is open for inspection. You make this one, you put a concrete deck on top, and then you put them side by side. Even the edge unit can have the barrier, so you don't have to basically come back and then cast the barrier, okay? So a bridge like this one, shortest span, you can build it in 4 hours, basically. But doesn't mean that the whole construction takes 4 hours. Most of the construction activity take place outside the job site, we just bring it to the site, okay? All right. So anyway, I just wanted to give you some glimpse in these are, and that's why I was saying that these are really the most exciting times, at least in the bridge engineering. I think applies to any other field. There are so many things that we can do. I think the bridge engineering 10 years from now, if you go back in 10 years from now, if you look back, I don't believe our bridge engineering, at least I can say in the US, is going to look like anything that we have today. Because there's so many new technologies that are coming in, and these are affecting everything that we are doing, okay? And a good thing is that the government in the US has decided that in order to be in forefront of the bridge engineering, we have to concentrate on the technologies. So I see exponential increase in the amount of the technology that is coming into the bridge engineering. We've got sometimes, we have sometimes, before we really see a plateau. That's why these are exciting times. And these are the times that you want to be part of that process. Part of that process that makes the changes, so the next generation say, these guys were the guys that really started the whole thing. So that ends my discussion. Thank you. Bueno, preguntas para el final, si quieres, y hacemos las preguntas a los tres, por las tres presentaciones. Thank you. So questions at the end? Yeah, For the sure. 3 presentations. I'm just kidding. Continuemos entonces aquí con Carlos. Oh, you don't want to go with this one? Thank you. Al ingeniero Carlos Cristal, consultor estructural con 17 años de experiencia y actual director en Colombia de la empresa Earthquake Protection System, líder mundial en protección sísmica de infraestructura. Sus investigaciones se han centrado en el desarrollo normativo para diseño sismo resistente, especialmente en edificaciones con sistemas de protección sísmica. Lideró la elaboración de la primera norma colombiana de aislamiento sísmico. Es miembro activo de comités técnicos y asociaciones como CSI y ASISI. Es doctor en Ingeniería Sísmica y Dinámica Estructural de la Universidad Politécnica de Cataluña y magíster en Ingeniería Civil con énfasis en estructuras de la Universidad de los Andes. Bienvenido.
Y aquí hacia arriba. Dale tú. Pues, gracias. Pues si quieres, ¿Cómo funciona? Sí, está aquí delante atrás y este, para, para un video acá, para un video acá directamente. ¿No? El video es que tengo un video ahí, entonces para darle. Bueno, muy buena tarde para todos, espero que se encuentren bien. Yo soy Carlos Mario Fiscal, agradezco mucho la invitación a la Universidad de los Andes. Yo tuve el honor de cursar aquí mi posgrado hace algunos años y también estuve en CIMOC. Tuve también el gusto de aprender del profesor Juan y conocer desde hace muchos años también al profesor Juan Carlos. Entonces, bueno, yo represento actualmente a esta compañía estadounidense y quiero hablarles un poco de las últimas tecnologías en aislamiento sísmico de estructuras. Bien, cada vez que se desarrolla, perdón, cada vez que se desarrolla una nueva tecnología, básicamente pretende apoyar o solucionar algún inconveniente. Entonces, quiero iniciar desde esta diapositiva, donde pueden observar cuál es el desempeño estructural que tienen edificaciones convencionales diseñadas bajo normas. Esto se puede encontrar en los estándares internacionales. Y básicamente por aquí en la parte superior hay unos niveles de desempeño conocidos por todos, y por aquí hay unos sismos a los que se someten las estructuras como estas y pues permiten llegar a unos niveles de desempeño como los que están por acá. Pues básicamente los niveles de desempeño pues están definidos en criterios como estos: seguridad de los ocupantes, cotidianidad de llevar la edificación a condiciones pre-sismo, reparación, impactos sociales, económicos e históricos, arquitectónicos y demás. Entonces, ¿qué sucede por aquí? Ustedes pueden observar que hay diferentes tipos de edificaciones, digamos así, convencionales, por aquí más a la derecha, y ya a medida que las edificaciones son más importantes, pues se desplazan. Básicamente esto lo que hace es tratar de que la infraestructura tenga un uso inferior o menor y un desempeño mucho más elevado. Eso es todo lo que se pretende hacer con este tipo de niveles de desempeño. Pero lo interesante de esto es que ustedes observan por acá que cuando se pretende que la infraestructura sea operacional, la única forma de que esto se vea actualmente es que la demanda como tal del sismo pues tiende a ser muy bajita.
Entonces, bien, por ahí hay algo que se puede mejorar. Gracias. Se quedó el trabajo. Bien. Entonces, ¿qué pasa? Por aquí hay una tabla que muestra una información muy importante donde indica que para llegar a esos niveles de desempeño profesionales se necesita, además de un desempeño de las estructuras, un desempeño de los componentes no estructurales. Entonces, depende de estos dos tipos de componentes. La suma de estos dos permiten llevar a una estructura o llevar a una estructura a este tipo de nivel de desempeño. Se queda, profe. Ya, listo. Bueno, gracias. Entonces, ¿qué sucede por aquí? Aquí pueden ver la misma tablita que venía mencionando anteriormente, modificación residencial. Aquí está el esquema ilustrativo de lo que sería un nivel de desempeño de seguridad de la vida con algún tipo de daño estructural o no estructural. Y básicamente esta es una imagen de lo que se esperaría que se presente en una edificación cuando se diseña bajo norma. Entonces pueden observar que esto es de PIR y básicamente lo que se presenta en este tipo de edificaciones son altas deformaciones, pues diseñamos productividad, se van a presentar amplificación de aceleraciones, y una pérdida de funcionalidad. Aquí es evidente, pero la idea es que pues, no haya un colapso como tal en este tipo de infraestructura. Entonces, en el otro extremo, podemos tener por aquí una edificación hospitalaria, una edificación indispensable. Por aquí está el esquema de lo que se esperaría, en este caso una ocupación inmediata, y que representa este tipo de comportamiento, pues menores deformaciones, se esperan como tal, amplificación de aceleraciones, el daño mínimo. La idea es que algunos servicios se deben restablecer después del evento sísmico, y pues en este caso también hay una pérdida de funcionalidad. Podemos observar por acá también estudios realizados en Estados Unidos donde indican que frente a sismos de diseño, pues esta operatividad es muy poco probable y para sismos extremos, pues esto es exactamente igual. De hecho, aquí en la universidad se han hecho estudios donde se han llegado a demostrar valores similares. Bien. Entonces, ¿qué pasa por aquí en esta diapositiva? Se puede observar ejemplos de pérdida de funcionalidad de infraestructura diseñada bajo norma, es decir, estructuras dúctiles. Y pues con unas imágenes bastante impactantes, estas edificaciones hospitalarias, donde hay una pérdida de funcionalidad, y ahí se comienza a evidenciar cuál puede ser el problema que se puede solucionar con este tipo de sistemas novedosos. Los pacientes tienen que evacuar las edificaciones. Aquí también hay puentes, van a observarlo con daños importantes. Otro tipo de estructuras que pueden ser susceptibles de los tanques, infraestructura muy importante. Y esto de estructura individual, donde hablamos a nivel de ciudad, por ejemplo, esto se presentó en Nueva Zelanda con daños muy importantes y costos de reparación bastante elevados. Otro aspecto muy importante que tener en cuenta es la interrupción de la funcionalidad. No sé, ¿qué pasa? Pues la interrupción de la funcionalidad, pues eso causa unas pérdidas económicas muy importantes. Por aquí se pueden ver en esta planta de semiconductores, 62 millones de dólares en pérdidas debido a la interrupción del funcionamiento. Bueno, entonces, soluciones tecnológicas. Pueden observar aquí que básicamente esto es lo que se hace siempre en infraestructura convencional. Entonces tenemos una estructura conectada al suelo, pero aquí se presenta el sismo. Y toda esa energía sísmica pues viaja a través del suelo y se transfiere a la estructura, y por aquí se presenta el daño, grandes deformaciones y toda la disipación de la energía. Entonces, ¿cuál es la solución que se ha planteado? Pues la solución completa sería esto que está por acá. Estamos bastante interrumpidos hoy con la tecnología. Bien, entonces la solución al problema sísmico básicamente sería esto que se ve acá: desconectar completamente la estructura del suelo de cimentación. Así lo que sucede es que la energía simplemente viaja y no se transmite a la estructura, pero no hay disipación y daño. Bien, lo que se ha hecho es algo intermedio en lo que consiste el aislamiento sísmico de base, que es simplemente por aquí colocar sistemas que permitan grandes deformaciones en la dirección horizontal y sean bastante rígidos en la vertical. Entonces, por aquí pueden observar que en un país como Japón, como ellos ilustran
del aislamiento sísmico de base. Aquí está toda la infraestructura sometida a grandes movimientos de formaciones cuando está directamente conectada, pero aquí pues está súper feliz porque ya se le implementó esta tecnología que vamos a discutir. Bien. Entonces, esto es algo muy didáctico, pero creo que ilustra bastante bien en lo que puede ser este sistema como tal. Pueden observar que la deformación del sismo se concentra en los dispositivos y pues la idea es que la estructura que está por encima de ellos esté rígida y por ende no tiene deformaciones y por ende no tiene daño. Ahora sí, unos ensayos que hemos realizado en este caso en Portugal, donde se puede observar cómo funciona este tipo de sistemas. Aquí tenemos el dispositivo por acá, el edificio, un edificio de 2 niveles sobre ellos, parte interna del edificio como tal, y se puede ver que hay cero deformación, y la deformación del sismo se da específicamente en los dispositivos. Por ahí están los registros que utilizamos para hacer ese ensayo específicamente. Bien. Entonces, ¿cuáles son los beneficios de estos sistemas específicamente? Pues hablando técnicamente, lo que sucede es que entre las estructuras pues tienen periodos cortos, entonces lo que hace este sistema como tal es dar una mayor flexibilidad, entonces nos comenzamos a desplazar en el espectro hacia la cual y bajamos aceleraciones, y por otra parte pues tenemos un mayor nivel de amortiguamiento, lo que hace que se desplace verticalmente y hay una reducción importante de ese parámetro que controla el diseño de la infraestructura. Por ende, las fuerzas elásticas son mucho más pequeñas y uno pensaría, bueno, entonces yo tengo sí, he bajado aceleraciones por aquí, pero tengo grandes desplazamientos. Pero lo que sucede es que esos grandes desplazamientos se dan en el sistema, como lo acaban de ver en el video anteriormente. Y aquí puedo conseguir algo que sería ideal para todo tipo de estructuras, es decir, bajar aceleraciones y que tenga también bajos niveles de desplazamiento. Para poder llegar a esas consideraciones de operatividad y funcionalidad que yo necesito, pues aquí hay 2 componentes. Tenemos ya la parte estructural, que estamos trabajando, estamos aprendiendo los sistemas, pero aquí hay algo para nosotros como ingenieros y son los dispositivos, los aisladores sísmicos, que también tienen una serie de requisitos importantes. Entonces, un poco de cómo ha sido la evolución de estos sistemas y a medida que se van dando necesidades, pues se van desarrollando nuevos dispositivos. Pues miren que en 1969, en Macedonia, se hizo la primera aproximación a lo que son unos aisladores. Pueden comenzar a observar aquí que a lo mejor pues fue un buen intento, pero tenía problemas. Y los problemas era que se comenzaban a deformar notablemente estas láminas de goma como tal. Y pues aquí los problemas fueron eso, alta deformación vertical, eso generaba inestabilidad, posibles daños en conexiones y pues obviamente modificaba las propiedades horizontales que rigen el diseño de una estructura. ¿Qué pasó después de eso? Entonces salieron estos nuevos dispositivos que simplemente es una mejora de los anteriores. Si se dan cuenta por aquí, está la goma, el caucho, pero ahora hay una serie de láminas de acero para evitar específicamente ese problema que anteriormente evidenciaron. Eso fue en 1981, eso se generó por una empresa llamada Robinson. Y luego, el mayor nivel de estos sistemas, salió esto que es el y finalmente salieron este tipo de sistemas que son deslizadores. ¿Qué es lo que pretenden los deslizadores como tal? Ayudar a estos otros sistemas para ganar flexibilidad, que es uno de los aspectos más importantes en esta tecnología. Esto es específicamente una empresa que se llama Bridgestone. Básicamente es una combinación de una goma con una fricción. Pero como siempre, habían algunos inconvenientes. Alta rigidez horizontal, a pesar de que la técnica lo que busca es flexibilizar el sistema, pues la goma tiende a ser rígida. El complejo control de aceleraciones, se presentaban aceleraciones altas que hacían daño en componentes no estructurales, entonces eso generaba inconvenientes. Degradación de las propiedades de endurecimiento, las gomas tendrían a endurecerse con el tiempo. Entonces, no generaban la flexibilidad adecuada. La vida útil, pues todos sabemos que la goma puede tener vida útil limitada. Cristalización a las temperaturas, eso es importante o problemático más bien, porque en estructuras como los tanques que tienen temperaturas muy bajas, pues se puede presentar cristalización en los dispositivos y no funcionan.
Estos estaban diseñados bajo una sola demanda sísmica, funcionaban muy bien para un sismo específico, pero obviamente las normativas requieren demandas adicionales, factores de seguridad limitados para prevenir el colapso. Todavía se sigue investigando en este tema, pero estos son limitantes en ese campo. Diferentes rigidezes para controlar la torsión, es decir, se intentan utilizar diferentes dispositivos para poder hacer que ese fenómeno de torsión no se dé como tal en edificaciones con estos sistemas. Y cargas verticales limitadas, era complejo cuando ya las cargas comienzan a ser muy elevadas, y pues una resistencia al fuego, porque obviamente la goma pues tiene esa complicación. Entonces, ¿qué pasó después? Después comenzaron, casi paralelamente al LRO, comenzó a salir la técnica de la fricción. Pues miren que este es un dispositivo implementado en un proyecto, lo desarrolló la compañía para la que trabajo. Pueden observar el tamaño tan importante para poder llegar a los niveles de desempeño que se requieren. Y posteriormente a este, que es sencillo, pues salió uno de doble curvatura. Básicamente, ¿cómo funcionan estos dispositivos de fricción? Pues simplemente están gobernados, la disipación de energía se da por la fricción y la carga vertical. Es decir, que entre más carga vertical haya, más disipación de energía, por ende son supremamente eficientes. Y finalmente, en el 2006, pues se desarrolló este, que es el triple péndulo de fricción, 3 curvaturas ahora para tener mucha más disipación de energía, y este sistema último pues busca suplir un montón de características que los anteriores dispositivos pues carecían. Por ejemplo, esto tiene una muy baja rigidez horizontal, así que permite grandes desplazamientos, gran disipación de energía como tal. Diferencia muy importante frente a otros sistemas. Pueden observar por aquí que permite el colapso, o evita el colapso de las estructuras como tal. Si se van a presentar desplazamientos superiores a lo que permite esta concavidad, pues hay un choque contra este mundo como tal, pero no hay un colapso de la estructura inmediata. Variación de propiedades muy bajas, 1%, porque eso es muy importante, porque si esa variación es muy elevada, pues lo que va a hacer es que las demandas sobre la estructura pues sean muy altas. Soporte de temperaturas hasta de menos 160 grados centígrados, pues se puede implementar en todo tipo de infraestructura con condiciones muy críticas en ese sentido. Ya lo mencioné, está configurado para 3 demandas sísmicas: sismo de diseño, sismo máximo y sismo de umbral de daño. Factores de seguridad para evitar colapso, tienen capacidad de desplazamiento y cortante adicionales. Soportan un rango de carga muy grande, pues tienen una alta capacidad de recentrado, es una propiedad muy importante para estos sistemas, que básicamente consiste en que una vez se presenta un sismo, pues la idea es que el sistema vuelva a su posición como lo vieron en el video, para que pueda soportar otros sismos y no se presente colapso como tal. Entonces, bien, ¿qué problemas todavía quedan por resolver? Hay estructuras que tienen gran peso como tal, hay tracciones muy elevadas en estos sistemas, y aquí mencionar algo del aislamiento en 3 dimensiones, es decir, que también tiene que evitar más bien comportamientos inadecuados con el componente vertical del sismo. Bien, entonces para suplir esos temas, entonces, ¿qué se está haciendo y qué pasa con los aisladores del futuro? Pues en Europa se está desarrollando el aislador de 4ª generación. Si ustedes observan aquí, hay 1, 2, 3 y 4 superficies ahora, mucha más disipación de energía y mucha más capacidad de carga. Y nosotros en la compañía pues ya desarrollamos y patentamos el de 5ª generación, 5 superficies de disipación de energía y mucha más capacidad de carga. En cuanto a los temas de tensión, vamos a ver por aquí que hay un aislador que se fabricó en la compañía, que tiene una especie de rieles por aquí, y hace un desplazamiento horizontal, pero si hay una tensión importante, pues la restringe como tal. Y en cabinas, observen esto, y básicamente son un conjunto de aisladores de goma superpuestos. Esto permite o ayuda en la capacidad de carga y en esa inestabilidad que se puede presentar en un aislador de goma convencional, pues este tipo de tecnología o sistemas suple esa deficiencia. Aquí están construyendo nuestros sistemas e implementándolo en proyecto. Entonces, estos todavía están en fase de evaluación.
pero probablemente en el futuro los veamos en proyectos. Bien, entonces para garantizar que estos dispositivos realmente aportan unos niveles de desempeño superiores, pues hay que hacer una serie de ensayos. Entonces, por ejemplo, aquí pueden ver la máquina que nosotros tenemos en Estados Unidos, que básicamente son 5 actuadores dinámicos para simular esa carga vertical y por aquí actuadores dinámicos horizontales para simular el comportamiento del sismo. Entonces, voy a representar qué le va a suceder en estos dispositivos cuando esté en la obra como tal. Entonces, un caso particular, por este caso que nosotros trabajamos en 1993, con las primeras rehabilitaciones. Esto no solo sirve para edificaciones nuevas, sino también para reforzamiento estructural. Entonces, esta edificación se rehabilitó con aisladores por aquí en la parte inferior y al inicio, cuando se iban a colocar los dispositivos, pues se hicieron una serie de ensayos dinámicos. Aquí pueden ver curvas de histéresis, se midieron propiedades del dispositivo como tal, y luego cada 10 años aproximadamente se iba retirando el aislador para ver qué había pasado con sus propiedades. Pero aquí está a 10 años, aquí está el ensayo a 20 años y aquí está el ensayo a 30 años. ¿Por qué eso es relevante? Porque si hay una variación muy importante, nuevamente, las demandas sobre la estructura pueden ser demasiado elevadas y muy distintas a lo que se considera en el diseño estructural. Aquí en este caso, pues la variación es mínima, no se alcanza a ver las fuerzas, pero son muy bajitas. La idea de estos primeros ensayos es que se pueda ver cuáles son las propiedades con las que se va a diseñar la estructura, es decir, cuál es la rigidez de ese sistema como tal, cuál es el amortiguamiento. Pero hay otros tipos de ensayos. Los otros ensayos que se tienen que hacer es qué va a pasar a ese dispositivo a lo largo de su vida útil. Entonces pueden observar aquí distintos que se les debe realizar a cada uno de ellos. Aquí está un ensayo de envejecimiento simulado, un ensayo de resistencia al fuego, con una exposición muy importante, una temperatura muy elevada. Aquí los mismos dispositivos sometidos a condiciones de hielo. Aquí los dispositivos sometidos a condiciones de agua. Los dispositivos cuando está contaminado, por ejemplo, con esta suciedad. Y por aquí un desgaste simulado. Pero la idea es que la variación de las propiedades que se obtienen después de realizar cada uno de estos ensayos, pues sea bien. Otros aspectos importantes, ya lo mencioné anteriormente, lo relacionado a la activación secuencial. Pueden observar que cuando se presenta un sismo de cierta magnitud, un sismo de servicio, entonces se activan ciertas superficies, un sismo más grande, otras concavidades se activan, y un sismo muchísimo más grande, pues hace la activación completa de los sistemas. Eso es supremamente importante para garantizar esos niveles de desempeño en función de todo lo que dicen las normas. Por ejemplo, esto, en el caso colombiano, dice que aquí se debería chequear una estructura esencial frente a un sismo, como el mencionado en esta parte, de umbral de daño. ¿Qué pueden observar por aquí? Curvas de histéresis. Una curva de histéresis de uno de estos dispositivos, un triple cambio, versus una broma. Entonces aquí se puede observar diferentes tramos que representan esta activación secuencial versus una broma que está diseñada para un sismo máximo nada más. Y diferentes niveles de activación. Por aquí se puede observar también que el plano, que es el de fricción, pues se activa muchísimo más rápido que la goma como tal. Bien, otro aspecto muy importante, factores de seguridad. Estos dispositivos, al igual que toda estructura o todo elemento estructural, requieren tener unos factores de seguridad. Y la idea es que sean capaces de soportar desplazamientos adicionales bajo la carga a la que van a estar sometidos y adicionalmente que puedan soportar unas fuerzas cortantes adicionales para evitar el colapso o el daño inmediato del dispositivo. Entonces, estas fuerzas cortantes adicionales más las capacidades de desplazamiento adicionales, pues evitan la probabilidad de colapso. Por aquí, parte de un documento de investigación que hacía el doctor Constantinelli en Estados Unidos y decía que si esto no se considera en dispositivos, pues eso puede llevar a que las probabilidades de colapso sean muy elevadas en este tipo de infraestructura. Y aquí contarles algo particular. Entonces uno pensaría, bueno, pero a lo mejor eso puede ser una exageración, tener factores de seguridad de desplazamiento y de cortante, si esto es una técnica novedosa. Pues miren esto. Resulta que en el 2016 se presentó un sismo en el Ecuador de magnitud de 7.8 y por aquí
se puede recopilar la información del registro sísmico. Aquí está la ubicación y los espectros. Pues por aquí pueden ver un espectro. Aquí está toda la información, los espectros normativos por acá, y el espectro que genera en este punto específicamente ese sismo como tal. Acá hay otro punto donde se puede obtener información también del registro sísmico de ese evento y nuevamente los espectros. ¿Qué es interesante de aquí? Que como afortunadamente pasa en varias ocasiones, la demanda del sismo sobrepasa las demandas normativas. Eso afortunadamente pasa, ya lo hemos visto en varios casos. Y resulta que nosotros tenemos un puente con estos sistemas por aquí en la mitad de esas dos estaciones. Aquí pueden verlo, es este puente que observan por acá. Y sacamos esta información de toda esta zona que corresponde a esta zona de aquí, pues más o menos donde las aceleraciones espectrales superan un G como lo está indicando. Entonces, eso quiere decir que más o menos el puente pues tenía aceleraciones superiores a las de la norma como tal, ¿cierto? Bien, este es el puente, lo pueden observar, aquí estaba conectando dos zonas, Bahía Caracas y San Vicente. Y por aquí está la estructura en corte, los dispositivos estaban instalados en esta zona, y está una imagen de los aisladores de triple péndulo de fricción. En este caso, 196 se implementaron en este proyecto y se diseñaron bajo un documento que vamos a ver más adelante. ¿Qué sucedió en ese evento? Un evento importante, 700 muertos, un evento importante, no, un evento desastroso más bien, 700 muertos, 30.000 heridos, infraestructura, daños y colapsos, pérdida de funcionalidad y pérdidas de 3 billones de dólares. Hay algunas imágenes de la infraestructura. ¿Y por qué las traigo aquí a mención? Porque estaban en uno de los extremos que conectaba al puente y pues era una infraestructura esencial, infraestructura importante, con serios daños. Por aquí estaban más edificaciones y pues la estructura que se implementó con estos sistemas sin ningún tipo de daño, 100% funcional. ¿Cuál es el asunto con esto? Que como vieron anteriormente, había demandas que superaban lo que especifica la normativa como tal, hasta de 3 veces. Eso quiere decir que los factores de seguridad a lo mejor sí se requieren. Hay desplazamientos en todos los aisladores, desplazamientos altos, aproximadamente 65 centímetros. Y por aquí están cómo se comportan estos dispositivos. Como pueden observar, aquí este punto, este de acá, hay un factor de seguridad de aproximadamente 3. Eso quiere decir que si estos factores de seguridad no existen en los dispositivos y estas son las demandas, pues simplemente este tipo de estructuras tiende a colapsar. Y estos son los titulares que se generan en el Ecuador, en el periódico del Comercio. Entonces, decían ellos que conozca cómo 160 aisladores sísmicos evitaron que el puente de las Caras colapse. Y miren cómo quedó un aislador después del evento sísmico. Entonces, ¿qué sucede? Que la demanda era tan alta que sobrepasó toda la capacidad de aislador y partió con el anillo que nosotros tenemos. Si no hubiese existido el anillo, se va específicamente hacia agua, ¿sí o no? Listo. Entonces, ¿qué hicimos nosotros? Nosotros lo que hicimos fue retirar estos dispositivos, obviamente tenemos factores de seguridad importantes, ensayamos dispositivos después del terremoto y pueden observar que este aislador, todo el colapso de la estructura, pues sigue teniendo la misma capacidad o una capacidad muy similar a cuando inició en el proyecto. Y 15.000 vehículos pudieron pasar en 24 horas durante ese evento sísmico como tal. Entonces, aquí hay una crucecita que no se recomienda cuando ustedes ven dispositivos como esto, que son supremamente o muy planos, como se puede observar aquí, porque no van a volver nunca a su posición original. Y por otra parte, aquí observan que no hay que retenga desplazamientos excesivos. Entonces, eso es un llamado de atención para cuando observen ese tipo de dispositivos. Bien, en cuanto a normas, ¿qué ha pasado en cuanto a normas? Pues por aquí hay rápidamente una evolución de lo que se referencia a ese tipo de dispositivos en el 91, ya se comenzó a hablar de estos sistemas. Y en cuanto a educación se refiere, en el 91 apuntes, y ahora pues tenemos documentos mucho más actualizados que
permiten la implementación adecuada de estos sistemas. Aquí en Colombia, desde hace varios años, se permite el uso de estos sistemas y se han implementado en una cantidad importante de proyectos, aproximadamente unos 60, 70, entre 60, 70 edificios, 60, 70 puentes más o menos. Ya tenemos al día de hoy, cada vez hay mayor implementación. Pero no tenemos una normativa propia hasta esos años. Entonces, conocido que estas normativas pues tienen requisitos mínimos que pueden complementarse, que pueden modificarse y que se dejan muchas veces a juicio de los ingenieros diseñadores. Entonces son requisitos mínimos. ¿Por qué lo menciono? Porque aquí hay algunos aspectos que en tiempo se han ido trabajando específicamente para estos sistemas. Entonces, por ejemplo, en el Código Americano, en el tema de modificaciones, decía que las medidas límites no deben exceder el 1.5%. Investigaciones que se han hecho aquí en el país, por ejemplo, pues hay una relación entre las bebidas para diferentes normativas y el nivel de desempeño. Si este tipo de estructuras está hecho para esto que es operacional, pues las bebidas deberían ser entre el 0.1 y el 0.4 en teoría, y pues esta norma como tal permitía el 1.5. Entonces son cosas que se han ido discutiendo y se han ido cambiando. La futura norma colombiana ya no va a tener bebidas tan altas, sino van a ser bebidas supremamente bajitas para que realmente se alcance el nivel de desempeño adecuado con estos sistemas. Otro tipo de aspectos que deben modificarse, lo relacionado a los ensayos, las normas, y específicamente la americana, que es la referencia nuestra, solo tiene 2 hojas para tratar de definir todos los ensayos que tienen que tener estos dispositivos que garantizan la seguridad estructural. Solo son 2 hojitas y pues no es un estándar de producto. ¿A qué me refiero con eso? Que no indica al detalle todas las características que debe tener. ¿Eso qué permite? Permite que en el mercado haya una diferente calidad de productos. Es decir, piensen ustedes que nosotros hacemos una NPC para el acero, entonces tendremos estructuras con todo tipo de aceros. Eso pasa específicamente en este sistema. No hay diferencia de los requisitos y por ende hay una amplia calidad de productos. Y pues eso puede evitar que se alcancen los objetivos de desempeño, evitar la transparencia para tomar decisiones adecuadas y que el criterio de decisión para implementar estos sistemas en los productos sea a veces el inadecuado. Entonces, debido a eso, la compañía para la que trabajo desarrolló este documento que se llama el estándar de aislamiento sísmico y básicamente lo que pretende es complementar estas falencias. Entonces aquí hay en detalle todos los requisitos que se deberían cumplir para poder obtener dispositivos de alta calidad. Y pues la idea es que guíe a esos partes, diseñadores, inversionistas, fabricantes. Aquí, por ejemplo, uno de los detalles que quiero mencionar, simplemente las normas como la americana dice que el ingeniero revisor del proyecto debe aprobar los resultados de los ensayos. Pero como este es el documento, pues hay desconocimiento en el tema. Entonces, en el ensayo de resistencia al fuego, si no tenemos conocimiento de esto, pues no sabemos cómo aceptar el ensayo que el fabricante esté proponiendo. Entonces, desde la compañía que se dice o se especifica es a qué temperatura se deberían ensayar estos dispositivos y qué se debe hacer con esos resultados y cuáles son los límites que debería sobrepasar en estos dispositivos. Bien, eso en cuanto a toda la parte del dispositivo como tal del lado, y en cuanto a la parte de la estructura, pues en qué se ha ido avanzando en requisitos mucho más exigentes, como ya lo han podido notar. Pues, por ejemplo, se automatizan las regulaciones del piso para controlar el daño de los elementos no estructurales, también un coeficiente de disipación de energía que hagan que estas estructuras tiendan a ser elásticas. Otros temas importantes de los residuales y en Colombia. ¿Qué ha pasado aquí en el país? Pues después de aproximadamente 7 o 8 años de trabajo, pues salió este primer documento que no es oficialmente una norma, pero sí pretende serlo en un futuro. Y básicamente está tratando de incorporar una serie de requisitos para diseño de edificaciones aisladas con características específicas en el país. Todo esto contiene las disposiciones generales, requisitos generales de diseño, criterios para los movimientos sísmicos con los que se debe diseñar, criterios para el sistema de aislamiento, los métodos de análisis, revisión de diseños
los ensayos del dispositivo y diseño por desempeño que está muy de la mano con este tipo de tecnologías. Y aquí algunos, para ir cerrando ya, algunos ejemplos de lo que hemos hecho nosotros en el mundo a partir de estos dispositivos. Todos pueden observar aquí diferentes cosas interesantes. Cuando hay realidades muy complejas, entonces los aisladores ayudan a que este tipo de infraestructura pueda tener un buen desempeño. Esto es en una zona de una sísmica muy elevada y pues será muy complejo realizarlo con técnicas convencionales, con diseño de productividad. Pero aquí pueden ver puentes de todo tipo que se han intervenido. Esto no sé si les parezca familiar. ¿Lo han visto por ahí? Esto es el edificio de Apple, ¿cierto? El edificio de Apple, entonces totalmente aislado para proteger toda la infraestructura. Algo que no es muy familiar para nosotros, pero que es una ingeniería interesante, pues son las plataformas offshore. Entonces aquí también hay aisladores específicamente diseñados para el producto con una capacidad de carga vertical muy elevada y sometida a condiciones muy agrestes en Rusia. Hemos hecho hospitales, el hospital más grande del mundo aislado que está en Turquía, pues sometido a una amenaza sísmica muy alta. Hemos hecho rehabilitación. ¿Y qué pasa con esto? Que interviene en infraestructura, arquitectura, hay muchas limitaciones. Pero ese elemento de base viene a aportar notablemente para la solución de ese inconveniente. Este puente fue en este año hicieron un concurso mundial de infraestructura con sistemas de control y este puente en Los Ángeles en la categoría de momento sísmico. Este es el estadio que va a alojar los próximos Juegos Olímpicos. Y aquí hay un tema muy interesante y básicamente era que la cubierta era la que iba a ser aislada porque era una cubierta muy costosa y muy frágil. Entonces se intervino con dispositivos para alcanzar el objetivo. Aquí infraestructura eléctrica, museos, también apropiado para estos sistemas, data centers de Microsoft, también infraestructura de arte, infraestructura aeroportuaria y esto también valioso porque la infraestructura ya que contiene los materiales muy nocivos y muy dañinos como el gas metropolitano. Hemos hecho implementación en muchas partes del mundo, torres de control y un proyecto de la NASA que desarrollamos en el cual por aquí pueden ver el transbordador, el Endeavor, y querían proteger esta estructura obviamente muy costosa y muy importante. ¿Y cuál fue la solución? Pues que aquí pueden ver el foso, aquí pueden ver los aisladores nuestros, aquí pueden ver el espacio para el desplazamiento cuando se presenta el evento sísmico, y pues eso garantiza que cuando venga un evento, esta inversión tan grande y tan importante para la humanidad pues no se afecte. Eso es todo lo que les quería comentar, espero que sea de su agrado. Muchas gracias. Charlas con alguien. Entonces, adelante. Actually, I always wanted to ask those colleagues that are active in the base isolation. Decades ago, I mean, hundreds of years ago, there was as you know, there are timber building systems in Japan, pagodas that they call. And when I was reading some of the material, it just dawned on me that I said, you know, the original concept of the base isolation probably came from pagodas. I have not seen any journal paper to refer. Since you're active in the base isolation, do you see any reference to old timber Japanese buildings that what they did is that they isolated each floor, basically, so that each floor could move
with respect to the next one without affecting the next one. It's called the pagodas. Have you crossed that? En Japón, efectivamente, dio el nacimiento de esta técnica cultural, obviamente por las grandes demandas técnicas que tienen. En Japón se comenzó a implementar. En Japón se comenzó a implementar la goma. Ellos hacían aislamiento principalmente con este material, son expertos en esa técnica. ¿Qué ha sucedido con los años? Que pues efectivamente han venido presentándose temas como los que acabo de mencionar anteriormente, algunas cosas que pueden mejorarse en esta técnica como tal, y han comenzado a desarrollarse sistemas como los que mencioné también anteriormente. En este país, específicamente, ellos tienen normativas propias que están muy orientadas hacia simplificar cada vez más la implementación, el uso del aislamiento con metodologías mucho más sofisticadas. Entonces, es un país de referencia, efectivamente, para la implementación del aislamiento, pero también a nivel mundial se han venido desarrollando desde otros países, como en Estados Unidos, pues técnicas como las que acabamos de ver actualmente. Sí puede, mi inglés no es tan bueno. Pues yo puedo, pero I know. He said that in summary, in Japan, they developed most of the technology that has been shown here and also in US. But he didn't talk about pagodas, so I'm not quite sure if there is any reference about it. ¿De alguna referencia a las pagodas? Okay. Okay. Concept. Yeah. There is a say that possibility that structural engineering is good at it. There's some connection with the past. Okay. I'm not active in this situation. That's why I want to ask someone who is present in this situation. Okay. ¿Y sabes alguna historia en Japón antigua donde se ha desarrollado este tipo de aislamiento? No, de hecho no la había escuchado. Yeah, I took classes in UNR with Professor Bocal. And I remember that, and actually I was in a class with a professor very famous from Berkeley, Professor Kelly. And he showed us, and actually Bocal showed us, that there is a very old structure in bridges, and they are isolated with rocks, something like that. I don't remember where. I think most probably come from Japan, when they have kind of rocks, very nice rocks, and they are trying to isolate it. This is as far as I know something about it. Tiene que yo me pregunte. Esto es para los dos y todo eso. Ustedes hablan mucho de regulación, pero eso cómo evita que también haya innovación como en el sistema de la empresa suya que vende cosas innovadoras, cómo choca con tanta regulación. The question since we are talking a lot about regulations, how that contrast with innovation. So, I think that's an excellent question. Very good question. Sometimes when we wrote this proposal to the USDOT, I proposed an idea. I said the time for
AASHTO LRFT bridge design specification is over. Rather than just doing a research and adding additional addendum over here, additional section here, we have to approach it different. In fact, I'll tell you what, if you design most of the bridge elements for service life, the strength is much more than what you need, okay? So what brings that is that sometimes the specifications becomes a barrier to the innovations. And back in the old days, like Manhattan Bridge, right? John Roebling was a hydrologist, architecture, mathematician. When he designed basically the Manhattan Bridge, there was no specifications. His wife, Washington, and then his son Washington, and then his wife, they all carried after John Roebling died because in an accident, then his son took over, and then after that, his wife. There was no specification then. But those bridges last more than 100 years. But you do need a specification because nowadays we have so many engineers. Without a specification, you're opening yourself to chaos, basically. But a specification is barrier to the innovations. What that means is that we have to develop a next generation of the specifications where allows the innovation. AASHTO LRFT bridge design specification. If you look at it, there are two bridge systems that discusses I-shape and box. That's it. I-shape and box. Nowadays, we have so many different shapes. But the folded plate doesn't fall in the AASHTO. Bridge on a backpack, good friend of mine, Habib Dagher design, it doesn't fall in. So it's a very excellent question, and that's why we have to think outside the box. The time is right now. It's a very difficult discussion. Because if you say something like that we need to revamp our specification, people are going to think that you are crazy, and they're going to throw you out of the room. Okay? But it's the idea that we need to push it through. Sí, esa pregunta es muy interesante. Yo diría que la innovación responsable no necesita especificaciones o códigos. El problema es que, como mencionaba el profesor Atoro, tenemos un rango muy grande de posibilidades y de responsabilidades. Por ejemplo, cuando aquí se estaba diseñando el Transmilenio, se llamaron a varias personas para que propusieran los pisos del Transmilenio, varias compañías. Se propuso un sistema de piso al Transmilenio que eran los pisos en aluminio, que no se habían utilizado en ninguna parte del mundo, que no se habían probado en laboratorio. Funcional. Lo que sí es que el aluminio es de los mejores materiales en temas de fatiga. Entonces, en esa situación responsable, los pisos se empezaron a fallar después de su instalación, ¿cierto? Aquí en la Universidad de los Andes hicimos una investigación muy seria, nos trajimos varios de esos pisos nuevos, los montamos en la máquina, aplicamos una medida y metimos todas las estaciones, colocamos sensores y medimos las pisadas de las personas para poder reproducir aquí en el laboratorio. Fallaron a los 13 y 14 meses haciendo la prueba, obviamente, acelerada, ¿cierto? Es decir, que si ese ensayo se hubiera hecho previo a haber instalado, efectivamente se hubiese dado cuenta que no iban a funcionar. Los pisos que están instalando ahora, en ese mismo estudio se ensayaron también, pero demostró que eran muchísimo mejores que esos pisos. Entonces, un poco la regulación creo que trata de marcar el camino hacia una innovación responsable, aunque claramente, como decía el profesor, hay que trabajar también en una operación de regulación que abra la puerta a que establezcan estándares de poder validar y usar productos si se cumplen ciertas condiciones básicas. Brooklyn Bridge that was designed by John Roebling and then Washington and his wife. I said Manhattan, but Okay, es Brooklyn. Ya, el que tiene la lengua ahí faltando. Ok, más preguntas.
¿No? Para aquí, para Carlos, que está que responde. A Carlos, digo, aquí, por chat. Pero Carlos, tú nombraste 65 centímetros en el desplazamiento del puente, ¿no? Sí, correcto. ¿Y qué altura tenía el aislador? O sea, hay una correlación entre la altura del aislador y la deformación máxima, ¿cierto? En goma sí, aproximadamente. En goma, sí. 150. Este no era en goma. Este no es en goma. Sí, entonces es No deslizamiento. es el limitante como tal Ok. de esa deformación. Y se movió 65 centímetros. Y yo no vi topes sísmicos en el puente. O sea, debo decir que ese aislador, el mismo aislador Tope por el concreto, por el anillo en el dispositivo como tal. O sea, están las dos posibilidades. O el anillo o el tope de concreto. Ok. Pero el tope de concreto es más incierto porque pues no se puede definir claramente cuál va a ser la rigidez que va a tener cuando entre en choque el aislador con el bloque como tal. Costos. Depende mucho del proyecto. Depende mucho. Ahí está hablando el micrófono. Hablemos de plata. Hablando de dinero, eso que es una pregunta que siempre se hace, depende muchísimo del proyecto. Puede haber aisladores que vayan desde 5.000 hasta 30.000 dólares, dependiendo obviamente de la capacidad de carga vertical que vaya a requerir y la capacidad de desplazamiento horizontal como tal. Pero por ahí hay un documento FEMA que es muy interesante, donde básicamente muestra que estos sistemas no son tan costosos, sino que simplemente se reemplaza la inversión. En un caso, con todos los costos de reparación, y en el otro simplemente para que no haga ningún daño. Entonces, en cuanto a costos, si se mira desde ese punto de vista, básicamente no afectaría el proyecto como tal. Yo agregaría que la universidad tiene edificios en la base del centro cívico, y precisamente la ventaja que tuvo el sistema de aislamiento fue quitar una serie de muros que había en la arquitectura, que no saben grandes, exposición uniforme de luces, en ambas direcciones, columnas de 60 por 60 en todos los ejes. Entonces, hay muchos otros temas asociados al diseño como tal arquitectónico que el aislamiento sísmico favorece y que eso al final, para el buen proyecto, pues significa no solamente una reducción en costos, sino un aumento en la operatividad del proyecto. Gracias, profe. Yo tenía una pregunta también, por favor, al doctor Carlos, con respecto a la relación entre, decías que agregar estos aisladores sísmicos de deslizamiento, claro, nos permiten flexibilizar la estructura y correr el periodo, un periodo más largo, pero hablabas también de un aumento en la disipación, ¿cierto? Entonces, lo que me parece que si pudieras expandir un poquito, porque considerando que si el espectro de diseño está para un 5%, considerando que la estructura se daña completa, y aquí le agregas los aisladores para evitar que se dañe, y además limitas la fricción para poder que se deslice, que sea flexible. Entonces, no sé si entonces nos puedes hablar del balance entre, cierta flexibilidad, amortiguamiento para reducir ese espectro más, y el control de la fricción también para que, pues, de todas formas puedas aumentar la flexibilidad. Bueno, gracias por la pregunta. Efectivamente, puede haber una restricción, tal como digamos, es decir, se necesita flexibilidad, pero controlarla a la vez. Entonces, como nosotros hacemos eso, simplemente con un rango de fricciones. Entonces, los dispositivos generalmente van entre fricciones del 1% al 6%, y ahí está la limitante. Pero dentro de ese rango de fricciones como tal, disipan la suficiente capacidad de energía para que la estructura tienda a permanecer elástica y no tenga daño. Entonces, espero que esa sea la respuesta a lo que tú querías. ¿Te resulta en un amortiguamiento, digamos, reducir el pequeño Amortiguamientos aproximadamente del orden de 20 a 30% versus el 5% que tiene una estructura normal, inicial. Entonces, claro, ahí hay una reducción muy importante de las aceleraciones y la demanda como tal. I have a question for Professor Carlos. Talk about C, so the bridge construction here in the front. We talk about accelerated bridge construction. So it is the future of the bridges. Easy, it is. And when we're going to see more projects.
Yes. It used to be that we believed the traffic interruption is a problem in the big cities. In the US, we are seeing actually traffic interruption is also more problematic in the rural area. Because in the rural area, when you close one bridge, the next bridge to cross the river is 20, 30, 40 miles away. Small cities like Lincoln, Nebraska, is a small city. There's a traffic jam because the streets were so narrow. Big cities, of course, they have the same problem. Interruption to the traffic, the accident. I mean, if we have looked at the accident records, okay, if I was an attorney, if I get involved in the US in an accident, you know, if I go to the court of law, I will ask the designer. Chapter 2 of the AASHTO RFT says the job of the bridge engineer is a safety number one, not the cost, not the economy, not the looks, but the safety. And I will ask, well, was there any technology that would have reduced the number of the construction time days on the job site? And they will say, yes or no. If it's no, then you don't know much about the bridge engineering. If it's yes, why didn't you use it? You can't say it because of the cost. Chapter 2 of the AASHTO RFT says safety. To answer your question, I think we used to keep track of the number of the bridges that use this some aspect of the ABC. In 2006, it was a demonstration. By 2011, we couldn't keep up with it. Now you cannot find, really, but there are states still that they have not used it, okay? But it is moving in that direction. It's mainly because of the safety, because people are, no matter what you do, the people are texting. When you close the road, people are getting into the accident. So the answer to your question, I think it's the future of the bridge engineering. And our hope is that in the future, we don't say accelerated bridge construction, just say bridge construction. Just use a set technology. It's going to happen. Bueno, con esto llegamos al final de este encuentro CIMOC. Agradecemos a cada uno de ustedes su asistencia, también a quienes nos acompañaron de manera virtual en este espacio académico en el que pudimos conocer algunas de las tendencias que están transformando el mundo de la construcción. Les deseamos un feliz cierre de tarde, los invitamos a seguirnos en redes sociales como Unidad de SIAM, donde estaremos compartiendo más eventos y actividades en torno a la celebración de los 75 años del departamento. Los invitamos a un refrigerio aquí a la salida. Muchas gracias.